Buenas tardes. Si os parece, vamos a empezar. Primero, daros las gracias por vuestra venida a este llamamiento nuevo de la Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro. Dar las gracias a nuestro buen amigo Javier Aguilera, que llevamos muchos años en el Consejo Cívico Social de la candidatura, de lo que era candidatura, ahora ya tenemos el Paseo de la Luz. Muchas gracias, Javier. Miradas, no solo miradas, sino para mí también olores, para mí sonidos. Por ejemplo, cada vez que veo que tenemos en el retiro hay 4 o 5 rías de agua que no suenan porque estamos muy lejos de ellas, que no las podemos ver o oler porque huelen fatal, porque no depuran el agua. Y eso me da pena, porque un jardín tiene que tener eso agua. Y sin más, y dando las gracias, paso la palabra a nuestra secretaria general. Buenas tardes, queridos socios, amigos y público en general. Para la Asociación de Amigos de los Jardines de Buen Retiro es un placer recibirles en esta biblioteca Eugenio Trías y sobre todo recibir a un experto en patrimonio histórico que es el arquitecto don Javier Aguilera. Además es miembro del Comité Nacional Español de ICOMOS y ha publicado también numerosos artículos sobre patrimonio histórico, tanto español como americano-filipino. Y es autor también de libros centrados en el urbanismo hispanoamericano y también sobre las casas de la población onubense de Punta Umbría y otras ciudades de Europa y América. En esta ocasión nos va a comentar los vídeos con imágenes relativas al Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de la luz. Y expondrá su visión de este espacio, que como saben es conocido como el paisaje de las artes y las ciencias, declarado como Patrimonio Mundial en julio del año 2021. Por lo tanto, no continúa. A quien queremos escuchar es a Javier. Es un placer, bienvenido y te damos las gracias y deseando escucharte. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en esta sala, en la sala de conferencias de la Biblioteca Eugenio Trías. En primer lugar, claro, como no, quisiera agradecer a la Asociación de Amigos de Buen Retiro y en especial a su presidente Javier de la Puente y, como no, también a Nuria Sánchez, su secretaria general, la amabilidad que han tenido para invitarme para que cuente aquí y puedan ver algunas cosas sobre estos espacios que forman parte del Parque del Retiro y del Paseo del Prado. Y por supuesto también agradecer al Ayuntamiento de Madrid y a la Biblioteca Eugenio Trías que nos han dejado esta sala para hacer esta presentación. Una sala a la que les diré que me une un recuerdo muy especial, como todo este edificio de la antigua Casa de Fieras, rehabilitado y ampliado para sede de una excepcional biblioteca pública municipal. Y lo digo por dos cosas. Una, porque mientras estuve trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, tuve la oportunidad de realizar como arquitecto desde la Dirección General de Patrimonio Histórico el seguimiento de las obras de este edificio bajo la dirección de dos magníficos arquitectos, Jaime Nadal y Sebastián Aragón. Y por otra, porque aquí se celebraron los primeros encuentros relacionados con la entonces candidatura de Madrid a Patrimonio Mundial en el año 2014, han pasado casi 10 años. ¿Recuerdas, Cristóbal, mi buen amigo Cristóbal Vallenrat, magnífico arquitecto, que hizo aquí una presentación excelente en aquellas épocas? Bueno, todos ustedes saben que el Paseo del Prado y el Buen Retiro, que ahora también se denomina Paisaje de la Luz, fue incluido, como ya han comentado, en julio del año 2021 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por sus valores universales excepcionales.
Con independencia de la descripción que se puede realizar de este sitio, de su valor universal excepcional y de los criterios que responden a las directrices de la UNESCO, resulta, creo que de gran interés, el análisis de sus componentes. Es la mirada la que cualifica lo que uno ve, una mirada que puede descubrir, más allá de la simple descripción física, las huellas de la memoria que contienen lo que se contempla. Una memoria que es el resultado del paso de los años para depositar en aquello que se ve y que se percibe el peso de la historia. Así es, son precisamente los valores perceptivos del Prado y el Retiro los que resulta necesario analizar para entender de la mejor manera posible la configuración de este lugar. Esta idea de lugar es la que ya desarrolló Kevin Lynch en su libro La imagen de la ciudad. Explica Lynch que será necesario leer y hacer visible lo que capta la atención y persiste en la memoria, creando una imagen que él llama vigorosa. Otro de los análisis de la ciudad, de la escena urbana, es el que realiza Thomas Gordon Cullen. Cullen explica que la relación entre los elementos de la ciudad se deriva de la facultad de ver, porque es precisamente por medio de la vista por lo que podemos formarnos una idea del conjunto. La vista, dice, no es solo útil para desplazarnos, sino para evocar recuerdos, experiencias, es decir, emociones. Es por tanto importante encontrar esa imagen vigorosa del paisaje de la ciudad, al modo en que lo contaría Kevin Lynch, pero es también importante esa sensación de empatía y de identidad que se experimenta cuando se está en un sitio tan singular, tal como lo explica Gordon Cullen. En este sentido, resulta esencial la manera en que la percepción colabora a darle valor y singularidad al lugar y, por tanto, configurar su personalidad. Un análisis del Parque del Retiro y del Paseo del Prado desde el punto de vista de la percepción y configuración de su espacio, más bien de sus espacios, puede servir para una mejor comprensión y por ello para resaltar sus valores. El contraste de la luz, la textura y el relieve, los incidentes visuales, formarán parte de la comprensión intuitiva del Retiro y el Prado. Sin embargo, no pueden olvidarse que la comprensión del lugar está estrechamente unida a la actividad humana que se lleva a cabo en el interior de este lugar. Son las personas las que viven el espacio, las que lo perciben, las que lo usan y las que lo disfrutan como parte esencial de una naturaleza transformada. Una transformación que tiene un largo recorrido histórico, llevado de la mano de hombres y de mujeres que han intervenido en sus cambios y en su evolución. Por eso, con independencia de los edificios y monumentos o de esos otros elementos naturales formados por la vegetación y el agua, son los seres humanos, los de ayer, los de hoy y también los del futuro, los que han dado, dan y darán sentido a este lugar. El Retiro del Prado está formado por una serie de elementos y ámbitos en los que se unen la naturaleza transformada, como decía, por la mano del hombre en parques y jardines, y el conjunto de fuentes ornamentales, monumentos y edificios que han significado el lugar a lo largo de la historia. Aquella idea del escenario de la cultura y el esparcimiento que llevó a cabo Felipe IV, que se completó más tarde con las actuaciones de Carlos III, hoy acoge un conjunto de edificios y monumentos excepcionales, símbolos de esa cultura, y unos espacios verdes en los que se mantiene aquella idea
del disfrute y percepción de la naturaleza en todos sus aspectos. Son los que viven en el barrio, los que vienen de otras zonas de Madrid o de España, o los turistas que vienen de lejos, los que han usado, pero especialmente los que ahora usan de diferentes maneras, ese gran conjunto formado por el Paseo del Prado y el Parque del Retiro. Y todos ellos, todos nosotros, usamos estos lugares de muy diferentes maneras. Es la multiplicidad de usos del lugar la que, como diría el antropólogo Manuel Delgado, siguen mezclándose acontecimientos grandes o microscópicos, conductas pautadas, comportamientos marginales, monotonías y sorpresas, lo anodino y lo excepcional, lo vulgar y lo misterioso, las certezas y la aventura, un lugar en el que continúa viviendo la vida. En el Parque del Retiro y en el Paseo del Prado se produce una esencial transformación histórica que se concreta en una doble condición. Por una parte, la singular condición cultural iniciada en el siglo XVI que se prolonga hasta la actualidad. Y por otra parte, la condición social relacionada con el uso de este espacio como lugar de ocio y esparcimiento, que también se inicia en aquella época y que continúa también en la actualidad. Todo ello hasta el extremo de que este espacio se ha convertido en un lugar central, un lugar en el que todos acuden, con una diversidad de usos que son los que dan verdadera vida a este espacio urbano. El Paseo del Prado y el Parque del Retiro, hoy llamado el Pasaje de la Luz, se convierten de esta manera en el escenario de la ciudad, en el lugar que representa a la ciudad. Este Paseo del Prado y Buen Retiro, una denominación aprobada por la UNESCO, digamos que tiene un subtítulo: Paisaje de las artes y las ciencias. Pero veamos, ¿qué es un paisaje? Para la Real Academia Española, un paisaje tiene tres acepciones. Por una parte, es la parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar. Por otra, es un espacio natural admirable por su aspecto artístico. Y por otro, una pintura o dibujo que representa un paisaje. Por tanto, el paisaje puede estar relacionado con la mirada y puede estar relacionado con lo estético. Percepción y arte se unen para poder entender mejor lo que significa un paisaje. Pero un paisaje no es nada si nadie lo mira. Un paisaje no es un lugar que se contempla, sino lo que la mente construye a partir de lo que se mira. Es importante no solamente lo que se ve, los elementos físicos que configuran el paisaje, sino aquellas cosas que forman parte de la historia del lugar y de las personas. El paisaje, por lo tanto, puede tener usos y significados diversos para quienes lo viven y para quienes lo contemplan. Y cuando adquiere el calificativo de cultural, su significado no solo se cualifica, sino que se transforma. Y ya que estamos en un lugar que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial, veamos brevemente lo que dice este importante organismo a propósito de los paisajes. La Convención del Patrimonio Mundial, adoptada en la Conferencia General de la UNESCO en 1972, creó un instrumento internacional único que reconoce y protege el patrimonio mundial natural y cultural que tenga un valor universal excepcional. Los bienes culturales que pueden formar parte de este patrimonio mundial, la UNESCO los clasifica en distintos apartados. Mencionaré refiriéndome a aquellos que ya son patrimonio mundial en la Comunidad de Madrid y que todos ustedes conocen. Los monumentos, como por ejemplo el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Los conjuntos históricos, como por ejemplo el de Alcalá de Henares. Los sitios y lugares, por ejemplo de Aranjuez. Pero 20 años más tarde, en diciembre de 1992, el Comité de Patrimonio Mundial
incorporó a esta lista, y dentro del apartado de sitios y lugares, lo que denominó los paisajes culturales. ¿Qué es para la UNESCO un paisaje cultural? Para la UNESCO los paisajes culturales son lugares que combinan el trabajo de la naturaleza y del ser humano y que ilustran la evolución de la sociedad y del uso del espacio a lo largo del tiempo. Todo ello bajo la influencia de limitaciones y oportunidades físicas que representa el entorno natural y de las sucesivas fuerzas sociales, económicas, culturales, tanto externas como internas. Se han declarado por la UNESCO muchos paisajes culturales, sobre todo relacionados con el mundo rural, como por ejemplo el paisaje agavero mexicano. El agave, ya saben, de donde se saca y se fabrica el tequila. O también el paisaje cafetero de Colombia. Pero hay pocos paisajes culturales que estén relacionados con el mundo urbano. Una visión del paisaje cultural tomada desde la ciudad y no desde el medio rural es una de las posibilidades para aquellos casos en los que la actividad del patrimonio cultural tangible e intangible sirve de elemento de conexión entre la naturaleza y la obra de los seres humanos. Este es el caso del Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, denominado también, como saben, como paisaje cultural. Un paisaje cultural urbano que, como ya les decía, desde julio del año 2021 ha pasado a formar parte de los 49 sitios que tiene España en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ahora vamos a ver en primer lugar un vídeo sobre los paseos de este lugar declarado Patrimonio Mundial. Los paseos son los que articulan y conectan los diferentes jardines de los que se compone el Retiro, y en el caso del Paseo del Prado es el que se convierte en el gran eje representativo de la ciudad. Muchos de estos paseos tienen nombres hispanoamericanos, como es el Paseo de la República Argentina, conocido como el Paseo de las Estatuas, que conecta la Puerta de España, que está en la avenida de Alfonso XII, con el Estanque Grande, y que se prolonga con otro paseo de nombre también hispanoamericano, Paseo de Venezuela, hasta aquí mismo, hasta la Casa de Fieras. Otro de ellos es el Paseo de México, que une la Puerta de la Independencia, la Puerta de Alcalá, también con el Estanque Grande, prolongándose luego por el Paseo de la República de Cuba hasta el Ángel Caído. Y otros menos conocidos, como el Paseo de Chile, el de Colombia, el de Perú o el de Bolivia, unen hitos significativos del parque. El Paseo de Coches, hasta 1967, aquí había coches, cuyo nombre oficial es el Paseo del Duque Fernán Núñez, es el gran eje norte-sur del Retiro. Las estaciones del año permiten disfrutar de visiones diferentes de estos paseos, cuando el arbolado convierte su verdor en un mar anaranjado y cuando más tarde pierde gran parte de sus hojas, un espectáculo de color y de vida. Ahora, si soy capaz de ponerlo, creo que podremos ver el vídeo sobre los paseos.
Bueno, si los paseos son los grandes ejes que permiten relacionar diferentes partes del Parque del Retiro, las fuentes ornamentales son los hitos, los puntos de referencia, lugares no carentes de cierto simbolismo que permiten orientarse mejor dentro del conjunto del parque. Las fuentes más conocidas son la Fuente de los Galápagos, al final del Paseo de México, en el extremo del Estanque Grande, y la Fuente de la Cachofa, colocada inicialmente en la plaza de Carlos V de Atocha y sustituida por una réplica de bronce para ser trasladada a su actual ubicación en el extremo norte de este parque, de este gran estanque. Hay otras fuentes que son más potentes, las que seguramente tienen mucha mayor fuerza expresiva. Son las fuentes Madrid que todo el mundo conoce, las que son un símbolo de la ciudad. Fueron creadas por Carlos III para formar el Gran Salón del Prado en el siglo XVIII, la fuente de Cibeles y la fuente de Neptuno. Y también la otra, quizá menos conocida porque está en el centro del paseo y no en un cruce de calles, que es la fuente de Apolo. Algunas otras pasan más desapercibidas, como es el caso de la fuente a los hermanos Álvarez Quintero, o como la fuente de la Plaza del Mármol, aquí detrás justo, cerca de la biblioteca, o como la fuente que está en el parterre, detrás del monumento a Jacinto Benavente, o también la de la Rosaleda, o la más pequeña de la Plaza de Sevilla, y la llamada de las Cuatro Gracias, que no sé por qué se llama de las Cuatro Gracias, cuando en realidad son náyades o sirenas, colocada delante de la puerta de Hernani, que da la calle O'Donnell, en 1934, por el que fue jardinero mayor Cecilio Rodríguez. Un mullo de agua, ruido, que cae rompiendo el silencio de los árboles o de los parterres, o las voces de los paseantes. Vamos a verlas.
Finalmente vamos a ver el último vídeo, que estará dedicado a los estanques. Claro, este apartado está fundamentalmente protagonizado por el estanque grande, el de las barcas, el del monumento Alfonso XII. No sé si el que lo construyó en 1634, Cristóbal de Aguilera, fue un antepasado mío, pero es uno de los restos que quedan de aquella posesión real de los jardines y palacio de Buen Retiro, creado por el conde duque de Olivares para Felipe IV. En aquel estanque grande, que era navegable, se realizaban representaciones teatrales y batallas náuticas. Una gran ría lo conectaba con otro estanque que rodeaba la antigua ermita ya desaparecida de San Antonio de los Portugueses, situada cerca donde hoy se encuentra el Ángel Caído. En este lugar se construyó en 1760, por encargo de Carlos III, la fábrica de las excelentes porcelanas del Buen Retiro, que fue destruida por el general inglés Rowland Hill durante las guerras napoleónicas, supuestamente para apoyar la causa española, pero quizás porque competía con ciertos intereses industriales británicos. En fin, una larga historia. Y otro de los estanques, también de una larga trayectoria histórica, es el conocido como el estanque de las Campanillas, o el estanque ochavado, por su forma de 8 lados. También es de los primeros tiempos de los jardines del Buen Retiro, aunque no queda nada de aquel templete que se situaba en el centro, sustituido por una horrible rocalla ya en el siglo XX. Javier. Además del pequeño estanque que precede al edificio de Villanueva en el Jardín Botánico, hay en el Parque del Retiro otras láminas de agua, más que estanques, repartidas en diferentes sitios, y también pequeñas rías que incorporan el agua de manera singular al conjunto de los jardines. Bueno, veamos estos estanques.
Muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de estas imágenes y que quizá les sirvan para despertar un mayor interés por conocer más y mejor lo que aquí han visto, porque del conocimiento surge el aprecio, que es lo que da sentido a lo que nos rodea. Habrán notado que en todos estos vídeos hay un gran ausente: la arquitectura. ¿Qué sería de este conjunto declarado Patrimonio Mundial en el corazón de Madrid sin la arquitectura que contiene? Y claro, no solo por los excepcionales edificios de Ricardo Velázquez Bosco en el interior del parque, el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, sino por otros grandes edificios, ejemplos de la mejor arquitectura neoclásica del mundo, como el Museo del Prado y el Observatorio Astronómico del gran Juan de Villanueva, y por supuesto también otros como el Ayuntamiento de Madrid, antiguo Palacio de Comunicaciones de Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, excepcionalmente rehabilitado para sede municipal por mi gran amigo Francisco Rodríguez Parque Arroyo, o el Banco de España, la Casa de América, la Bolsa de Madrid, el Museo Thyssen, los hoteles Ricci-Palace, la sede del Ministerio de Agricultura, el Museo Etnográfico y tantos otros. En un futuro próximo espero poder completar esta serie sobre los paseos, sobre el Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, paisaje de la luz, con otro vídeo dedicado a la arquitectura y que lo veamos juntos. Muchas gracias por vuestra presencia.